Hola a todos chicos, sean bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hacer un pequeño top del top 6 de los dragones heroicos más fuertes que están hasta el momento en el juego. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de mis videos. Sin más que decir, comenzamos. Número 6. Muy bien chicos, vamos a comenzar. En el puesto número 6 tenemos al dragón guardián, noble dragón guardián. Este dragoncito es capaz de hacerle crítico a 26 heroicos y solo 12 de ellos pueden hacerle crítico. Estamos hablando de los 50 heroicos que hay actualmente, creo que son 55, solo le hacen crítico 12. En cuanto a los empates me refiero a que si supongamos que tenemos a nuestro noble dragón guardián. Como sabrán, el noble dragón guardián tiene el elemento puro. Bien, pues tú le puedes hacer un crítico al noble dragón devastación y este te lo va a regresar, ya que él tiene el elemento primario en sus elementos. A esto me refiero con empates, a dragones que le haces crítico pero que te lo terminan devolviendo. Este dragón solo cuenta con dos empates, o sea que solo 2 dragones le pueden devolver el crítico. Y como ya les comentaba, este dragón le hace crítico a 26 dragones, por eso se queda en el puesto número 6. Número 5. Muy bien chicos, en el puesto número 5 tenemos al noble dragón congelado. Este dragoncito cuenta con los elementos de primario, legendario, hielo y agua. Este dragoncito es capaz de hacer 30 críticos a 30 dragones heroicos diferentes. Y solo 17 de todos los dragones heroicos le hacen crítico. En cuanto a los empates, tenemos que solo son 7. O sea que este dragoncito le hace crítico a esos 7 dragones, pero esos 7 dragones se lo devuelven. O sea que le devuelven el crítico. Y con sus 30 críticos se queda en el lugar número 5. Número 4. Muy bien chicos, en el número 4 tenemos al noble dragón Céfiro. Este dragoncito cuenta con los elementos de primario, luz, hielo y fuego. Este estuvo disponible en una carrera de alianzas. Y en este dragón es capaz de hacer 33 críticos a 33 dragones heroicos diferentes. Y solo lo derrotan 17 de los que hay existentes. Y solo tiene 5 empates. O sea que este dragón le hace crítico a esos 5 dragones, pero esos 5 dragones le devuelven el crítico. Y este dragón se queda en el puesto número 4 con sus 33 críticos. Número 3. Bien chicos, en el puesto número 3 tenemos al noble dragón etéreo. Este dragoncito cuenta con los elementos de viento, puro, hielo y luz. Este dragoncito es capaz de hacer 20 críticos a 20 heroicos diferentes de los que hay actualmente existentes. Este dragoncito recibe una derrota. Y esta derrota tú me dirás cuál, si no hay ningún heroico con el elemento viento aparte de él. Exacto, ahí está la cuestión, que este dragoncito se hace crítico a él mismo. Por lo tanto, si te encuentras con uno de estos y tú tienes a tu noble dragón etéreo, él te hará crítico y tú le harás crítico a él. Por lo tanto, igual queda en los empates. Este dragoncito tiene un empate igual, con él mismo, porque este dragón se hace crítico a él solo. Y por eso se queda en el puesto número 3. Muy bien, antes de pasar con los siguientes quería aclarar algo. A partir del 2 para abajo ya tenemos a 2 dragoncitos. Tal vez ustedes dirán, no hacen tantos críticos como los anteriores. Lo beneficioso de estos heroicos que voy a mostrar a continuación es que no se les puede hacer crítico. Por lo tanto, eso nos ayudará de mucho en el juego. Pasamos al número 2. Número 2. Muy bien chicos, en el puesto número 2 tenemos al noble dragón nebulosa. Este dragón cuenta con el elemento alma, que es un elemento ancestral, el elemento luz, el elemento de puro y el elemento de leyenda.
Este dragoncito es capaz de hacer 17 críticos a diferentes dragones heroicos que existen actualmente. Este recibe 0 derrotas, por lo tanto igual 0 empates, ya que tiene elemento ancestral principal y aún no existen los críticos para los elementos ancestrales. Pasamos al siguiente. Número 1. Muy bien chicos, en el puesto número 1 tenemos al Noble Dragón Arcano. Este dragoncito es capaz de hacer 18 críticos a 18 dragones diferentes. Este dragón, por tener su elemento ancestral como principal, no recibe críticos de ningún dragón. Esperemos que en algún momento saquen críticos para estos dragones, ya que son demasiado fuertes y tienen muy buenos elementos. Bien, este sería el número 1. A continuación les voy a decir se podría decir una mención honorífica que quise meter al final, y pasamos a ella. Muy bien chicos, en el puesto honorífico tenemos al Noble Dragón Tectónico. Este lo quise añadir como un pequeño extra. La cantidad de críticos que logra hacer es de 27 críticos a 27 dragones diferentes. Este dragón solo recibe 12 derrotas y de ellas solo 3 empates, o sea que hace crítico y se lo devuelven, solo 3. ¿Por qué lo puse aquí? Para empezar, pensaba ponerlo en el número 6, pero el Noble Dragón Guardián le ganó en empates. Este se quedó fuera. Pero lo que hace especial este dragoncito es su habilidad multi-hit, ya que esta le hace counter a todos aquellos dragones que tienen elemento ancestral como principal, ya que los puede derrotar de un solo golpe. Y hasta aquí ha sido todo por el top. Y pues nada chicos, espero les haya gustado el video. Ya sabes que si es así, deja tu like, suscríbete y comparte el video. Bueno chicos, sin más que decir, nos vemos en otro video. Chao.